Pues esta tarde tenemos a mi izquierda y a mi derecha a dos personas, especialmente una persona que ha hecho alguien que nadie más ha hecho, muy pocas personas en el mundo han hecho. Y de eso vamos a platicar esta tarde. Pero para eso y abrir la conversación, me gustaría por favor que me acompañen con un muy fuerte aplauso a nuestros autores de esta tarde, Daniel y Ángel, que van a presentar el libro Intratable. Y bueno, la primera pregunta, la más fácil de la conversación que tendremos el día de hoy, será: autores, ¿qué se siente estar presentando un trabajo de tantos meses, nada más ni nada menos que en la Feria Internacional de Libros más importante del mundo que existe? Primeramente, muchas gracias por acompañarnos en este momento que, pues la verdad, veamos súper lejos. Como bien comenta Alex, esto no inició propiamente en el proceso de escritura, esto inició, y lo comentaba con Daniel hoy en la mañana, hace 9 años concretamente. De hecho, hace 9 años que Daniel y yo no nos veíamos en persona. Todo este proceso del libro fue también a través de videoconferencias, llamadas, chats, pero precisamente en un desayuno insisto, repito, hace 9 años fue que se gestó este proyecto, o empezaba a gestionarse, vaya, nunca dimensionamos hasta dónde podía llegar, y pues nos sentimos, al menos en lo personal, muy contento, muy emocionado de estar pisando pues este escenario, esta feria que es si no la más importante, de las más importantes a nivel mundial. Y pues agradecerles también por su presencia, el estar aquí y compartir aunque sea un rato pequeño con nosotros. Para nosotros eso no tiene precio. Dani, ¿tú qué opinas? Estás en la Feria Internacional del Libro presentando Intratable. Wow. Bueno, opino y se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Definitivamente, hace 9 años, 10 años, yo estaba empezando a participar en un proyecto que para mí es muy importante, que es el Fordester, ¿no? Y si alguien me hubiera preguntado hace 10 años, oye, ¿vas a hacer un libro o quieres hacer un libro? Pues yo, la verdad es que me hubiera contestado que jamás, ¿no? Pero hoy, después del paso del tiempo y de romper personalmente ciertas paradigmas, ciertos retos personales, porque así los llamo yo, me doy cuenta que todo es posible, ¿no? Y que este libro, que tardó prácticamente 2 años, pues es el fruto de otro sacrificio más, tanto de Ángel como de un servidor, donde plasmamos no la vida de Daniel ni la vida de Ángel, ¿no? Porque la gente me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a hacer un libro? ¿De qué? ¿De correr? Pues será muy aburrido, ¿no? Ver a alguien correr y hablar de qué desiertos cruzó y cómo lo hizo, ¿no? ¿Por qué no hablamos de todo lo que hubo atrás, ¿no? De cómo se cruzaron esos desiertos, de cuánto se sufrió, de cuánto se vivió, de tantas cosas que no se ven, ¿no? Y eso es intratable. Entonces, pues evidentemente estar en la FIL para mí es una raya más al tigre, y súper emocionado y contento de estar con mi primo. Y sí es cierto, no nos habíamos visto hace 9 años. Entonces, fíjate, nos vimos hace 9 años, desayunamos y hoy estamos en la FIL. Entonces, pues, es muy valioso para mí, definitivamente. Así es la vida, ¿no? La vida lo junta los caminos para que se cumpla una misión que seguramente ustedes ya tenían escrita, y hoy pues está siendo una nueva inauguración de un nuevo camino, probablemente en la carrera de ambos. Y dice Daniel, pues es un trabajo de hace mucho tiempo, algo que parecía muy lejano y prácticamente imposible. Que te lo diga la persona que ha cruzado los desiertos del mundo corriendo, pues presentar un libro se escucha, sin quitarle por supuesto la importancia y la relevancia que tiene, pues se escucha pequeñito, ¿no? En función de los múltiples retos. Y de eso vamos a platicar hoy, de qué significa, no solo físicamente,
sino emocionalmente, psicológicamente, y qué metáfora nos regala el cruzar los desiertos del mundo corriendo. ¿Qué significa eso en la vida de un ser humano? Y cómo nosotros que no, yo en lo personal nunca voy a cruzar un desierto corriendo, podemos aquilatar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de eso, por favor. Y la primera pregunta que quiero hacerles ya en torno al libro es intratable. ¿Por qué intratable? ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene la palabra intratable? En lo personal, vaya, la frase intratable la utiliza Daniel o la menciona algunas veces cuando va corriendo, cuando seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero desde mi postura y del lado mental, psicológico que mencionaba Alex, el libro trata de lo que ocurre en la mente de cuando alguien cruza un desierto y no meramente un desierto como lo hizo Daniel o lo hace Daniel en sus carreras, sino el desierto de cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo bonito del libro, que se maneja ese paralelismo, digamos, cada quien desde su trinchera. Y para mí intratable es un tipo de metáfora de cómo nos tratamos nosotros mismos, o sea, nosotros hacia adentro, ¿no? Intratable, ¿no? Que muchas veces, hoy por hoy es muy fácil conectar tu teléfono celular, tu computadora al Wi-Fi, digamos, pero cómo conectamos con las personas o incluso con nosotros mismos, ¿no? Y eso es para mí lo que significa intratable, ¿no? Cómo nos tratamos primeramente nosotros hacia adentro, ¿no? Respondiendo tu pregunta, Alex. Yo creo que cuando estábamos pensando en el título del libro, pues iban y venían las ideas, ¿no? Yo siempre he dicho que ponerle nombre a las cosas es bien difícil, ¿no? Para muestra un botón, la banda de música más importante del mundo se llaman Los Escarabajos, ¿no? O sea, es muy difícil ponerle nombre a algo, ¿no? Y este título no fue la excepción. Y yo creo que cuando la palabra se asomó, como que cayó, ¿no? O sea, como que cayó el 20, como dicen. Hizo sentido. Tratamos de encontrarle un significado que representara de mejor forma la historia que se quería contar. Y así, pues quedó postrado en la portada, intratable. Y como lo dice Ángel, creo que todos somos un poco de eso, intratables hacia nosotros mismos. Y para continuar con esta conversación, Daniel, lo primero que te quisiera preguntar, porque se escucha romántico, ¿no? A ver, una persona que ha cruzado el desierto corriendo, los desiertos corriendo, los 4 desiertos. ¿Por qué no empezamos a poner contexto en eso y luego vamos a descubrir cada quien nuestros propios desiertos? ¿Por qué no empiezas por contarnos qué significa correr un desierto? ¿Cómo es el desierto? Es como lo vemos en las películas, así los camellos, realmente te quedas sin agua, hace mucho frío en la noche. ¿Cómo es cruzar 70, 80 kilómetros, 50 kilómetros diarios corriendo? ¿Qué significa un desierto? Descríbenos el escenario de cruzar corriendo un desierto. El desierto del Sahara, por ejemplo. Y me la pone bien difícil, ¿eh? Es más fácil poder decir otras cosas. No, el desierto es, cuando tú lo ves en la película, en la tele, es mucho más bonito, ¿no? Cuando tú cruzas un desierto como lo hago yo, es mucho más duro. Es algo que te golpea, es algo que paso a paso, de hora a hora, día a día te consume, ¿no? Y tienes que sacar una fortaleza interior y hablarte a ti mismo para poder vencerlo, ¿no? Porque lo que él quiere es vencerte, ¿no? Y en uno de mis incluso videos, que es muy famoso, yo siempre digo que le voy a ganar al desierto, ¿no? Porque me trata tan mal, pero al final salgo victorioso. Y el desierto es así, es duro, es difícil, pero cuando te rodeas de todas unas personas, de todo un equipo, de toda una gente que te apoyó, te impulsó, te motivó, te ayudó a llegar ahí, pues evidentemente no estás corriendo solo, ¿no? Vas corriendo con muchas personas atrás. Entonces, pues se convierte en algo único. Es muy difícil describir, y lo platicamos mucho en las entrevistas, en el proceso, lo que uno vive, porque no tengo palabras, no puedo plasmarlo. O sea, necesitas estar ahí.
Pero el desierto es tan bonito como lo quieras ver y a la vez tan feo como lo puedas imaginar. Pues me quedo con eso, porque más allá de tus propias palabras, todo el mundo en la cabeza ahorita tenemos una imagen del desierto, ¿no? ¿Cómo puede ser ese escenario inhóspito, hostil, poco amigable? Hay escenarios que no están hechos para la vida en general y mucho menos para la vida del ser humano, ¿no? Aquí hace unos días tuvimos una persona que escaló al Everest y pues allá arriba no hay vida tampoco, ¿no? En el desierto no hay vida en muchos sentidos, ¿no? Y sin embargo tú decides atravesar pues eso, algo que para la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos en el mundo, pareciera algo simplemente impensable. Yo no sé cuántos de ustedes, ya que se acerca el fin de año y el inicio del siguiente, pues tienen en su lista de propósitos del 2026 cruzar un desierto corriendo, ¿no? No sé si alguno lo tiene, pero bueno, aquí yo conozco a alguien que sí ha tenido muchas de esas listas. Pero Ángel, yo lo que quisiera es que aterricemos a los mundanos, a las personas que vamos todos los días a trabajar, que subimos un elevador para llegar a la oficina, a las personas que tienen que llevar a sus hijos al colegio, a las personas que tienen que pues, manejar a lo mejor un taxi, atender un restaurante, a todos nosotros que no nos vamos a poner unos tenis para cruzar un desierto. ¿Cómo nos puedes tú describir nuestros desiertos? ¿Qué significa y cómo hacemos este paralelismo de un desierto como el Sahara, algo muy, muy, muy complejo incluso de imaginar en nuestra vida? ¿Cómo es el atravesar nuestros propios desiertos, Ángel? Yo cuando comencé precisamente a platicar con Daniel, siempre tuve en la mente ese interrogante de qué pasaba por la mente de Daniel en esos momentos. O sea, para mí es algo, siempre fue un interrogante de, oye, ¿qué pasa por tu cabeza, no? Más allá de la descripción física o lo que comentaban ahorita, descríbeme el desierto. Y conforme fuimos platicando y evolucionando esa conversación, me fui dando cuenta de que había muchos simbolismos o analogías, ¿no? Para traerlas ahora sí que al mundo pues, más cotidiano, ¿no? Más del día a día, ¿no? En el caso y en el libro se manejan muchos de estos simbolismos, ¿no? Uno que me llama mucho la atención, por ejemplo, es en las carreras donde compite Daniel en el desierto, él siempre lleva su mochila, porque así es la competencia, ¿no? Y esa mochila yo la comparo con la mochila que cargamos nosotros en el día a día, ¿no? Muchas veces cargamos cosas que no nos pertenecen, que no nos ayudan. Y hoy precisamente en la mañana platicaba con Daniel, que dice, a mí me gusta que mi mochila sea lo más ligera posible, pues para que no me reste fuerza, tiempo, velocidad. Y traduciéndolo a la vida cotidiana, muchas de esas mochilas autoimpuestas ni siquiera son de nosotros, ¿no? Exigencias o autoexigencia propia, temas que no están en nuestras manos propiamente solucionar y que poco a poco nos van desgastando, ¿no? Vaya, ese es simplemente un ejemplo de esas analogías y podemos seguir platicando de otras más, ¿no? Pero eso es tratándolo de poner en el mundo más cotidiano. Un poco lo que dice Ángel y cuando nos sentamos los tres a platicar acerca del proyecto, había algunos criterios, ¿no? El primero de ellos era: no queremos hacer un libro sobre correr, no queremos hacer un libro sobre corredores porque otra vez, ¿quién va a ir a correr un desierto, no? O sea, no podíamos hacer un libro que dijera los 10 pasos para ir a cruzar el Sahara en tenis, porque pues ese libro lo iba a comprar Daniel y los que están igual que él, ¿no? Pero pues todos los demás íbamos a decir yo paso. Y después era entonces entender si no vamos a ir a cruzar el desierto, cómo a veces la vida cotidiana se parece a ese desierto. Pudiéramos pensar que a veces levantarte de la cama ya representa un desierto, ¿no? A veces entrar al trabajo, enfrentar un reto personal, educar a un hijo, atravesar, insisto, algún reto que la vida nos está poniendo enfrente, pues se siente quizá igual, o al menos necesitas las mismas herramientas emocionales, mentales, físicas, como para cruzar un reto físico tan grande, ¿no?
Entonces, esa era un poco la idea, tratar de acercar esos desiertos, porque no solo es el desierto, es la nieve y muchas otras cosas pues mágicas que has hecho. Este hombre ha cruzado México corriendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que parecieran pues solamente destinadas para los superhombres o supermujeres, ¿cómo podríamos hacerlas cercanas y escarbar lecciones que la gente se pudiera llevar a su casa y trabajar con sus propios desiertos, ¿no? Es un poco lo que dice Ángel. Uno de esos, y hay muchos en el libro, pues es la mochila, ¿no? Evaluar qué tanto estás cargando todos los días. La mochila puede ser el mejor aliado, ¿no? Para cruzar un desierto, puede ser un gran enemigo si lo que hay allá adentro no es lo que necesitabas, ¿no? Y en la mochila hay creencias, hay sentimientos, hay resentimientos, hay todo tipo de emociones que pueden hacernos la vida más fácil o no. Y una de esas, además de la mochila, que a mí me llamó mucho la atención y me dejó de hecho pensando por varios días, son las ampollas, ¿no? Las ampollas físicas, o sea, el dolor físico, la herida, cómo eso puede ser un catalizador o no, como para poder nosotros hacerlo real. ¿Por qué no nos cuentas la escena de cómo se siente realmente una ampolla y luego platicamos nosotros de las nuestras, ¿no? Pero físicamente, o sea, ¿qué significa correr 50 kilómetros a más de 50 grados de temperatura por varias horas al día con una herida en el pie, ¿no? Ya te tienes que poner un tenis y una calceta. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo enfrentas? ¿Qué sucede para evitar justamente esa herida ya en un desierto? ¿Cómo se siente? Creo que todos hemos tenido alguna... Pero no de ese nivel, digo, incluso las mujeres que usan estiletos y cosas muy raras. Hoy platicábamos hace rato, también lo traigo porque Olga, la esposa de mi primo y su hija, salió al tema, ¿no? Que ella juega fútbol, si no me equivoco, y pues le dañaba la calceta y el calzado, ¿no? Y platicaba, mira, hay calcetas anti-blister, el calzado, y bueno. Una ampolla pues se siente feo. 8 ampollas corriendo 250 kilómetros por delante es la muerte. A eso le sumas el desierto, el calor, el agotamiento, la mochila, pues te quieres morir. Entonces, pero es ahí donde realmente empieza la carrera, donde realmente sabes de qué estás hecho, ¿no? Es ahí donde la ampolla te puede o derrumbar o te puede hacer mejor persona. Es muy fácil desistir, renunciar, ¿no? Por un dolor, seguramente. Pero no renunciar es aún más difícil. Entonces, pues aquí hay esos dos caminos, ¿no? ¿Quién eres? ¿El que renuncia fácil o el que sigue adelante, ¿no? Y durante los proyectos que he hecho, ha habido muchas ampollas. Muchas. Hoy está aquí una persona que ahora te voy a platicar un poco de él, que no coincidía porque yo le quería dar un regalo y se van a seguir las lágrimas, ¿eh? Porque él ha sido un brazo derecho para mí muy importante y yo no le había dicho nada, pero bueno. Y esas ampollas también las vivió otra persona, ¿no? Que estaba conmigo, porque yo estaba corriendo y él estaba haciendo otra cosa y el otro otra cosa, y bueno, al final del día nos convertimos en un equipo que hemos hecho lo que hemos querido, tratando de vivir nuestra vida y tratando de vencer a todas esas ampollas que hoy en día hemos tenido. Han salido más ampollas, tenemos más ampollas que han salido y que no significan que han sido corriendo, sino de la vida misma. Entonces, las ampollas que ya vencimos nos representan y nos enseñan cómo vencer estas nuevas ampollas. La vida queda ahí, ¿no? Y ahí se vuelven estos trofeos, sin romantizar el llevar el cuerpo al extremo y el someterte a un estrés, pero pues vas quedando con heridas que se convierten en esas secuelas que te demuestran quién eres y qué tipo de decisiones tomaste, ¿no? Sí, definitivamente. Y Ángel, cuéntanos entonces de las nuestras, ¿no? Digo, a mí sí me ha salido una ampolla una que otra vez, ¿no? Pero no se parecen a estas, ¿eh? O sea, definitivamente. Pero a veces el estar deprimido es una ampolla, ¿no? A veces el sentir que el esfuerzo es tan grande que te exige
entrar en una depresión o incluso pues, tener una jaqueca y se sienten como ampollas en el desierto. ¿Qué nos puedes tú decir de eso? Sí, efectivamente, como comenta Alex, digo, hay ampollas, no literalmente como las de Dani, pero noches de insomnio, dolores de cabeza, el sentir ansiedad, el tener que comas y te caiga mal, esas son señales muchas veces similares a las ampollas que no sé la verdad cuál es más o menos molesta, ¿no? Y sobre todo cuando siguen repitiéndose de manera constante. Aquí el tema es, muchas veces normalizamos ya esos síntomas. Y en el caso de Daniel, pues toma sus precauciones, como decía, toma precauciones de ponerse, no sé, vaselina en los pies o calcetas especiales. En el caso de nosotros es estar consciente y no normalizarlo, ¿no? Mucha gente, digo, y eso era yo antes, ¿no? Hasta que, digo, parte de esto, me tomaba un café en la mañana y para seguir tratando de empujar más y más esa autoexigencia impuesta, pues terminabas tomándote una jarra de café, ¿no? Quizás, no sé, no quiero decir victimizar ni hablar mal de la bebida, pero cuando eso se repite un día, 2, 3, 4, 5, 6, un mes, un año, te va desgastando, ¿no? Y muchas veces es muy difícil verlo porque ya lo normalizamos. Lo mismo sucede con el insomnio, con la ansiedad, y pues vaya, el cuerpo te lo va mermando, ¿no? Que aquí la cuestión es que estemos conscientes y no normalicemos precisamente este tipo de síntomas que ya cuando estás en esa etapa, en ese ritmo, muchas veces queda desapercibido. Por eso también el subtítulo de Intratable es la frontera invisible, porque muchas veces ya estás tan inmerso que no ves en dónde estás, ¿no? Y eso es más o menos también una explicación ya en el mundo más mundano, digamos, más coloquial de las ampollas de Daniel en el desierto, ¿no? Pues ahora cada que piensen en ampollas, a lo mejor ya las ven diferente, ¿no? Yo creo que cuando ustedes entren al libro y entiendan un poco más a qué se refiere esa analogía, lo van a dimensionar de justamente lo que estamos hablando. Y así como esa primera idea y esa analogía de pues, la mochila y las ampollas, hay otras muy interesantes. Y una de las que más me llama la atención en el libro son las señales también, ¿no? Las señales para poder correr y cruzar un desierto, pues está señalizada la ruta, ¿no? Puedes perderte, pese a eso puedes perderte. Tú de hecho lo viviste, ¿no? Hacer simplemente una pausa o ignorar las señales puede llevarte a un camino mucho más oscuro o completamente contrario a la meta donde estaba trazado llegar, ¿no? Y también así funciona la vida. De hecho hay una escena en donde tú en la noche se pierden las señales, te encuentras incluso con ojos brillosos de animales que te ponen en peligro, muchas cosas. Cuéntanos un poquito acerca de para qué sirven las señales en la ruta. Digo, más que parezca obvio la pregunta y la respuesta, ¿cómo se guía un corredor en el desierto con esas señales? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Cuando uno lo hace, pues, digamos, rutinariamente, ¿no? Toda carrera tiene, evidentemente, riesgos, obligaciones y responsabilidades. Y en el caso de la ruta, voy a poner un panorama: el Sahara, corriendo una carrera de 250 kilómetros, tú puedes hacer una cantidad de kilómetros por día, y durante esa cantidad de kilómetros por día existe una ruta que está señalizada por banderines, banderitas de este tamañito, ¿no? Donde cada cierto, si le quieres llamar kilómetros, metros, depende, aparece una cierta bandera. Y cada vez que tú vas viendo la bandera significa que vas por el camino correcto. Evidentemente, cuando dejas de ver una bandera durante, no sé, tal vez 10, 15 minutos, es que algo pasó, ¿no? Entonces, pues ahí hay dos opciones: ya te perdiste
o retornas al camino, ¿no? Pudiendo aún perderte más, porque el desierto es muy engañoso, ¿no? Cuando estás en la arena, el aire borra tus huellas. Eso sí es como las películas, en realidad. Entonces, pues, la primera regla de una carrera es jamás te salgas de la ruta marcada, porque corres el riesgo de perder. Y bueno, pues, evidentemente, digo, si nos hacemos analogía, pues es como la vida también, ¿no? Tiene ciertas rutas, ciertas adecuaciones, pero a veces uno toma diferentes riesgos, y en mi caso, yo tomé varios riesgos debido a que en ese momento el desierto pues trataba de vencerme, ¿no? Uno de ellos era cuando a mí me da un golpe de calor y yo intento buscar una sombra, y la decisión fue salirme de la ruta para buscar esa sombra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surgieron otras cosas y volví al camino horas después, ¿no? Pero así es como se señaliza una ruta en un desierto, para no... una carrera, mejor dicho. Pues eso de a veces salirte de la ruta puede costarte la vida, ¿no? Sí. Puede tomarte años regresar, ¿no? Y así también es la vida cotidiana. Hay una ruta trazada, una meta, y a veces nosotros ignoramos la meta y nos desviamos. O por buscar la gratificación instantánea que es la sombra, o por simplemente estar distraídos, o por perder la meta y el objetivo de vista, ¿no? ¿Cómo se siente, Ángel, en la vida cotidiana ignorar las señales a pesar de que están trazadas? O más bien, al revés, ir por la vida sin señales, ¿no? Hacia ningún lugar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues precisamente es estar consciente de las decisiones. Muchas veces se nos hace fácil ignorar esas señales. Ahorita lo mencionaba, el normalizar dolores de cabeza, temas estomacales. Digo, es muy fácil de repente, oye, tómate un par de aspirinas o tómate un par de antiácidos y síguele, ¿no? Pero esas son las señales que uno muchas veces ignora, y a la postre, pues tarde que temprano te cobran factura en lo personal. Te van mermando tu desempeño, tu salud, hasta que en algunos casos hasta que el cuerpo colapsa, ¿no? Muchas veces el cuerpo es muy sabio, ¿no? Digamos que dice lo que la mente calla, o lo que nosotros literalmente callamos, y como bien señala Daniel, si te sales o vaya, no prestas atención precisamente a esas señales o esas banderas, ¿no? Digamos, valga la analogía, pues insisto, tarde que temprano te van a cobrar factura en salud, en amigos, en familia, digo, en diferentes categorías, ¿no? Pero esa es más o menos la analogía que tratamos de describir precisamente en el libro. Y bueno, otra más, un poco para ir cerrando la conversación, porque podríamos estar aquí horas charlando de lo que significa correr un desierto, atravesarlo, y qué significa en torno a la vida, ¿no? Pero hay otro concepto interesantísimo, y creo que es algo que, al menos en lo personal, se me hace muy difícil entender y aplicar en mi vida, que es cómo saber cuándo renunciar. Cómo entender la renuncia quizá no como un fracaso, sino como lo más sabio que pudiste haber hecho en ese momento. Tienes una meta trazada, se espera de todo mundo que la cumplas, incluso de ti mismo, y a veces el ego tan fuerte nos grita que tenemos que seguir, pero el cuerpo, el alma dicen otra cosa, ¿no? ¿Cómo entender en qué momento es un buen momento para detenerte, para renunciar, sin que eso sepa el peor fracaso que has tenido en la vida, sino por el contrario? A lo mejor quizá la renuncia sabia significa la más grande victoria, ¿no? Dani, tú has tenido esas oportunidades de renuncia, has llegado a esos momentos en donde el cuerpo dijo no más. ¿Cómo sabe el cuerpo, tú, el alma, que es momento de decir hasta aquí llegué? No, es que no sabe, o sea, es que no sabe.
Cuando deseas algo con tanto cariño, esfuerzo, amor, cuando trabajas por algo por tanto tiempo como yo lo hice con Ford Desert, como lo hice con otros proyectos, y hablo en plural, pero en singular, pero somos un equipo, Jorge incluso. No pienses en la renuncia, ¿no? La renuncia no es parte de ese vocabulario, a pesar de que salen ampollas, de que sufres, de que no duermes bien, de que comes muy poco, de que mil cosas más, ¿no? No, la renuncia no, es que no es parte de mi vocabulario, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Más sin embargo, hay que entender que también he renunciado. Y mi última carrera en Noruega no la terminé. ¿Por qué no la terminé? No lo sé. Porque mi cabeza no era la que en ese momento necesitaba, porque no estaba yo completo, porque algo faltaba, porque tal vez no entrené bien, porque no lo sé. En ese momento decidí no más. Y tuve mucha gente que me decía, puedes lograrlo todavía, y yo cuando llegué dije, no vuelvo a salir. Entonces también aprendí de la renuncia, ¿no? O sea, la renuncia existe, hay que saber, hay que entender cuándo sí, cuándo no. Y yo entendí que en ese momento esa renuncia era por algo, y pues hay que volver a intentarlo nada más, ¿no? Bien. ¿Y cómo se siente de este lado, Ángel, la renuncia? ¿En qué momento sabes que ya no puedes, ya no debes, ya no hay que seguir? O sea, se hace muy difícil, ¿no? Porque, insisto, el ego, las expectativas propias y de otros, pues te obligan a dar el siguiente paso y el siguiente paso, y tendemos a criminalizar, a fiscalizar aquel que renunció, ¿no? Las frases motivadoras de las redes sociales nos dicen que solo fracasa aquel que renuncia y que los exitosos son esos que no renunciaron, pero a veces la vida se siente distinta, ¿no? Se siente, insisto, algo como que la mejor decisión a veces es renunciar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, muchas veces, digo, en lo personal es un tema ya más de, pues ahora sí, de salud mental, ¿no? Ya cuando yo utilizo una frase que uno mismo no se puede hacer tonto así, digo, podrá engañar a los demás, podrá fingir fortaleza, pero si por dentro te estás consumiendo, tarde que temprano, pues vaya, tienes que mostrar esa vulnerabilidad que tienes, ¿no? Y vulnerabilidad muchas veces se confunde con debilidad, y creo que son cosas muy, muy distintas. Lastimosamente creo que, por ejemplo, en temas ya corporativos de nuestros trabajos, de nuestras oficinas, sobre todo en posiciones ya más a nivel directivo, el mostrar cierta debilidad, digo, no es mostrarte débil, simplemente es mostrarte humano. No somos máquinas. Hoy por hoy se habla mucho de temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Que vaya, la computadora no le pasa nada si no descansa, pero a nosotros sí. Entonces, tarde que temprano tenemos que tomar esas decisiones, y para mí en lo personal, una de esas señales que te llevan a decir hasta aquí llego es precisamente ya cuando te empieza a costar temas ya mentales, de ansiedad, depresión, como comentaba Alex en un principio. Yo, para mí esa es una señal de suéltalo, ¿no? Quizás no era para ti esa cuestión o ese proyecto, ese tema en particular, simplemente, o quizás simplemente es tomar un descanso, ¿no? Muchas veces precisamente esa autoexigencia, estar trabajando 24/7 sin parar, todo rápido, como decía Alex hace rato también, pues son muchos distractores, es mucha presión que el cuerpo tiene que descansar tarde que temprano, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Ya cuando te empieza a costar temas de salud mental, digo, para mí esa es la señal donde se tiene que tomar esa decisión, ¿no? Si sigues o si continúas,
o simplemente poner un stop temporal para recargar fuerzas, recargar pilas, como lo hace Doniel muchas veces, y pues seguir adelante con lo que venga, ¿no? Más sin embargo, hay algo también, y lo vivimos, también somos superhumanos. Sí, porque superhumano no significa ser el mejor, sino significa reconocer justamente lo que Ángel dice. Y para reconocer eso, a veces es necesario hacer una introspección y ser un superhumano para tener esa inteligencia, saber en dónde estás, hacia dónde vas, qué es, qué no es, ¿no? Y ese es uno de mis proyectos que hicimos. Queríamos demostrar que todos somos superhumanos, sí, pero cada quien en diferentes áreas y entendiéndose, ¿verdad? Y sabiendo hacia dónde va, ¿no? Pues yo coincido, todos somos superhumanos, pero a veces el ser superhumano se ve así, ¿no? O sea, todos hemos sido este superhumano sediento, con dudas, con incertidumbre y con dolor. Y aún así, pues atravesamos nuestros desiertos. La verdad es que ha sido un privilegio participar de este proyecto, platicar con ustedes. Creo que este es uno de los proyectos más exquisitos que hemos tenido en muchos años. Un ultramaratonista, un economista, hablando acerca de conceptos tan sofisticados como cruzar un desierto físico y cómo atravesar un desierto emocional, psicológico en nuestra vida cotidiana. Todo eso plasmado en un proyecto muy bien logrado, con muchos recursos, con muchos tips, ¿no? Con muchas ideas que nosotros podemos implementar en nuestra vida, ya sea que lo que queramos hacer es seguir trascendiendo en nuestra carrera profesional o seguir cruzando desiertos y corriendo con ampollas. Cualquiera de esas cosas que ustedes tengan en mente perseguir, pues creo que esta es una gran herramienta para poder aquilatarla y implementar muchas cosas de estas enseñanzas en su vida, ¿no? Y simplemente para terminar, quisiera decir que este libro en particular no se lee, más bien lo tienes que sentir, vaya. Para mí eso es lo más valioso, ¿no? Pero bueno, es lo que les puedo compartir. Pues, ¿por qué no me acompañan a darle un fuerte aplauso a nuestros ultramaratonistas, economistas y maestros de vida a través de este gran proyecto? Voy a pasar el micrófono a que alguien de ustedes quiera felicitarles, hacerles las preguntas a nuestros autores antes de que cerremos esta sesión. Y de verdad un privilegio tenerlos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hola, felicidades. Me parece que el factor creativo para poder amalgamar dos conceptos que parecieran no tener nada en común es muy complejo. Tengo muchas dudas, conforme iba escuchando, venía pensando, ¿en qué rayos estabas pensando el momento que decidiste cruzar un desierto por primera vez? Me imagino que tienes una carrera de runner y como runner uno quiere más, ¿no? O sea, te haces adicto a esa sensación de cruzar una meta, no importa que pierdas una uña o 3, 4, o sea, llegas destrozado. Pero algo ocurre en el cerebro que se nos olvida y apenas nos estamos recuperando, parecemos pollos espinados, una semana ya nos estamos inscribiendo a la siguiente. ¿En qué momento fue la primera vez que pensaste en cruzar un desierto? Y segunda duda, ¿llevas una brújula o simplemente estás siguiendo banderitas? O sea, hay muchas cosas que yo creo que me hace falta leer el libro y quisiera saber si esas dudas se van a resolver con la lectura. Pero, ¿qué estabas pensando? No sé si en el libro hablamos de las brújulas. Me salió un recuerdo hace unos días de una conferencia que di en Monterrey y una muchacha me preguntaba, casi recuerdo la pregunta explícita, me dijo, quiero contar la palabra, ¿estás convencido? No es así, pero de que te puedes morir en una carrera. Y yo le decía, sí. ¿Estás consciente? Y yo le dije, sí. ¿Y eso es lo que quieres? Evidentemente no, ¿verdad? Pero tanto me gusta lo que hago
que evidentemente sé las consecuencias y esas consecuencias las abrazo, ¿no? No hay brújula. Sí llevo brújula, no la veo, porque veo las banderas y sé que siguiendo las banderas no me voy a perder. ¿Qué sentí la primera vez? O cuando escuché a una persona, yo iba manejando a tu casa y una persona iba narrando en el radio qué es lo que hacía, y esto está creo en el libro. Y decía, oye, qué padre, ¿no? Esta mujer va, viaja, cruza todo el mundo, corre, quiero hacer eso. Y mi esposa dijo, bueno, está bien. Bueno, al siguiente día yo la contacté y a partir de ahí inició esto. Y una vez que lo viví, me enamoré, ¿no? Y repito, no puedo escribirlo porque es muy difícil escribirlo con palabras, hay que estar ahí. Pero lo que te puedo decir es que es una locura tras otra y se nos han ocurrido más. Y tengo ya mi próximo proyecto, pasa que no hay dinero. Pero mira, uno siempre quiere más, y seguramente no nada más en el aspecto deportivo, en el aspecto de hogar, en el aspecto económico, en el aspecto... Y si eso te hace feliz, pues qué mejor, ¿no? A mí el running me ha dado mucho. Y todo lo que tengo prácticamente se lo debo a él. Entonces, ¿cómo no abrazarlo, no? Y cómo no quererlo más. Gracias. Y pregunta para el otro autor, porque hay que ser parejos y también tengo mucha curiosidad. ¿En qué momento de tu carrera, en alguna situación en particular, reciente o del pasado, decidiste tirar la toalla? Y dijiste, esto no está bien para mí, no vale, no merece la pena. Y abrazamos esa expresión, vale la pena, pero también vale el gozo, ¿no? O sea, prefiero invertirlo. ¿En qué momento decidiste que algo no era para ti? No importa el ingreso, no importa la satisfacción o lo que puedas proveer como padre, ¿no? La familia, o sea, ¿qué cosas están en tu lista de intocables? Esto lo respeto y de aquí no pasa nada encima de mí. ¿Qué es intratable? Pues muy buena pregunta. Digo, el tema, o cuando decidí o cuando me di cuenta de eso, fue cuando literal colapsé. O sea, mi cuerpo colapsó tal cual. No me da miedo decirlo. Colapsé en la oficina incluso. De ahí me llevaron al hospital. Pero hubo una escena muy curiosa. Cuando vienen los paramédicos por mí, cuando me desplomo, me preguntan por mi nombre. Una pregunta pues muy coloquial, ¿no? Mi mente estaba pensando, haciendo como giros, loops, y nunca pudo salir la respuesta. Estaba un compañero ahí y le dice al paramédico, le dice, pregúntale, en son de broma obviamente, le dice, pregúntale cuál es la rentabilidad de la empresa. ¿Qué crees que salió de respuesta? Números. Salió en automático y hasta con 2 decimales. Y si todos empezaron a reír, obviamente el paramédico se quedaba con cara de guato. ¿Qué está diciendo este chico, no? Y le dice el financiero, el director de finanzas, le dice, es correcto su respuesta. Entonces en ese momento caí, oye, ¿cómo es posible que una pregunta tan simple? O sea, estaba tan metido en el trabajo, consumido, sacrificando muchas cosas, familia, que aquí la tengo a mi esposa, a mi hija. Digo, eso fue una de las cosas que dije, wow, tengo que descansar, recuperarme. Y el otro tema también es que estas cuestiones muchas veces no, sobre todo cuestiones de ansiedad, depresión, mucha gente piensa que no existen, ¿no? Que son chiflazones. Digo, no se lo deseo a nadie, pero es muy feo vivirlo, ¿no? La sensación, como dice Daniel, es inexplicable, ¿no? Se siente realmente feo, ¿no? Pero muchas veces no conectas con la gente, ni siquiera de tu trabajo, de tu familia, por lo mismo que te tiran a Lucas literalmente, estás chiflado, no tiene nada,
dale un par de aspirinas y se le quita. Y no es eso, simplemente es también conocer que cada uno de nosotros es distinto. Algunos somos más sensibles que otros, percibimos cosas que otros no perciben. Vaya, es lo que te puedo decir, ¿no? Pero ese fue uno de los momentos más recientes. Y cabe aclarar, digo, hace 20 años me sucedió un colapso similar. Digo, estaba muy joven, tendría 19, 20 años. Ahorita tengo 48, esto sucedió en 2023. Y son cosas que dices, oye, si ya viviste una vez, ¿cómo volviste a caer otra segunda, no? Entonces, pasaron 20 y tantos años por razones distintas de la vida, ¿no? Pero, digo, son aprendizajes y espero pues no volver a repetirlo, o no saltarme esas banderas del camino, esas señales, esas red flags que comenta Daniel o que describimos aquí en el libro, ¿no? Muchas gracias, felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Muchas felicidades antes de empezar y muchas gracias por el trabajo que hicieron. Creo la verdad que a muchas personas nos va a servir escucharlos y su forma de ver estas analogías, ¿no? Ahorita llegué por casualidad, la verdad, y me llamó mucho la atención porque ahorita estamos pasando por una situación muy difícil en casa. Perdón. Y mi esposo me estaba pidiendo ayuda para entender qué hacer. Dice, necesito una receta mágica, ¿no? Y él es runner también. Él está en el mundo de los corredores. Y creo que esta parte, y mi pregunta es, teniendo estas analogías de runner a la vida, vamos a poder entender un poquito más de qué hacer, porque por más que trato yo de ayudarlo, pues no. Entonces quiero saber si el libro pues nos va a orientar, ¿no? Y ver de ahí cómo partir. Yo les paso la respuesta a los autores, pero yo te anticipo que este mensaje lo tenías que haber escuchado ahorita y ese libro es la guía que estás buscando. Sí, mira, el libro no está hecho propiamente como un libro de autoayuda. Está pensado en todas esas personas que pasan ese tipo de problemas y que no se sientan solas, ¿no? Sino que tanto Daniel como un servidor lo hemos vivido. Por eso comentaba hace rato que este libro no se lee, sino que se siente, ¿no? No ofrece propiamente una receta mágica, una cura, pero simplemente es, oye, no estás o no están solos, ¿no? Hay gente que pasa por lo mismo, ¿no? Y es lo que tratamos de plasmar aquí. Lo que hemos vivido, tanto Daniel como un servidor, ojalá pueda servir de ejemplo para que se hable más de este tema que ahorita es muy, muy relevante. Hay estadísticas muy alarmantes de gente con depresión, ansiedad, inclusive desde edades ya muy tempranas, y hay muy poca gente que se atreve a hablar de esto y que se atreve incluso pues a ir con un psicólogo, con un psiquiatra en caso de que fuera necesario. Siempre está la respuesta o el tema de que no estoy loco. Pues no necesitas estar loco, simplemente es un médico, ¿no? Es una herramienta. Y quizás lo que me sirva a mí o lo que le sirva a Daniel no propiamente les sirva a ustedes, pero porque cada uno es diferente. Lo que tratamos de plasmar es simplemente que hay gente que siente que eso que están viviendo muchos, que se sientan identificados, no se sientan solos. Y obviamente cualquier apoyo que le podamos dar sin pretender ser médicos, doctores, porque no lo somos, ni pretendemos, mucho menos. Esa es la idea, ¿no? De
dejar de estigmatizar este tema de la salud mental, de atrevernos a hablar en nuestras casas, en nuestros trabajos, dejar de que este tema sea un tabú, ¿no? Esa es una de los objetivos que al menos un servidor tenía cuando comenzamos con este libro, ¿no? ¿Compete algo? Detrás del éxito de correr 4 desiertos y lo poco, mucho que he hecho, la gente solamente ve eso, ¿no? El primer mexicano que cruzó los 4 desiertos más grandes del mundo, el primer tal. Pero no sabe todo lo que hay detrás de eso. Y todo lo que me costó, todo lo que sufrí, todo lo que incluso sigo sufriendo, ¿no? Y esto no habla de eso, no habla del éxito de los 4 desiertos, sino habla de cómo me sentí después, antes, cómo trabajamos, cómo sentía que no iba a llegar, cómo cuando llega la pandemia a mí se me cierran las puertas y me deprimo, porque de un día para otro mi mundo se acaba. ¿Y ahora qué hago? Estoy en 4 paredes, yo era un león que no podía salir, ¿no? Y cuando preguntaste eso, leí el pedazo que nos hizo favor Clara, y esto es, dice, es reconocer que seguir adelante a veces es un acto silencioso de amor propio. Este libro no intenta darnos respuestas perfectas, pero sí acompaña con honestidad brutal. Y lo que nosotros sentamos es eso, ¿no? Como un economista y un corredor no tenemos nada en común, ¿no? Pero a la vez tenemos todo. Y no sé si te va a ayudar, yo creo que sí, porque lo hicimos con el corazón. Y cuando alguien hace las cosas con el corazón, como lo hicimos nosotros y como nosotros hemos hecho mis proyectos, son un éxito siempre. Entonces, ojalá te sirva y te sirva a tu esposo. Y si en algo podemos ayudar, están nuestras redes. No somos médicos, no somos nada, pero ahí estamos, ¿no? ¿Sale? Sí. Bueno, primero me quiero dar gracias porque me siento muy afortunada. Ha sido un regalo para mí escucharlos, y yo sé que este libro es un legado para la humanidad porque es un ejemplo de esfuerzo, de visión, de trabajo y de cómo el espíritu humano se soslaya en un trabajo de superación de sí mismo. Mi pregunta es si ustedes han tenido alguna experiencia especialmente espiritual, porque, bueno, me parece que esto es algo sobrenatural. Bueno, empiezo yo si quieres rápido, ¿no? No lo sé. Creo en Dios, soy católico, no soy tanto de ir a la iglesia, más sin embargo creo en Él. Pero sé que no hay tiempo, pero esto es algo que me pasó y siempre me pone la presión. Yo tuve un golpe, voy a decir muy rápido. Yo estaba en China, el día más difícil tal vez de toda mi vida, hacía 58 grados de temperatura, estaba corriendo 77 kilómetros en un solo día, me da el golpe de calor, busco esa salida para buscar esa sombra. Cuando llego a esa sombra, una sombra de no más de 30 centímetros, que me daba una duna, me empiezo a quedar dormido. Y yo sentía que me estaba quedando dormido. Y pasó, no sé, 10 minutos, una hora, no recuerdo el tiempo honestamente. Lo único que recuerdo es que mi hija venía a mi cabeza y me decía, tienes que levantarte, tienes que seguir. Y yo decía, vamos, no me voy a mover aquí, ¿verdad? No sé cuánto pasó, lo platicamos en muchas juntas. Me levanté, pedí auxilio, me iban a sacar de la carrera, total, bueno, seguí, terminé la carrera, y si eso le llamas espiritualidad, pues bueno, pues tal vez sí, ¿no? Se apareció alguien que para mí es lo más importante, que me guió hacia esa meta, ¿verdad? Yo creo que sí lo es. Sí, y una frase que yo utilizo mucho, incluso la plasma en el libro, respondiendo a la pregunta de espiritualidad. Yo creo que muchas de estas cosas son diosidencias. O sea, el hecho que Daniel y yo nos hayamos topado
así comencé esta plática. Teníamos 9 años de no vernos y hace 9 años, o sea, imagínate, y pudimos hacer esto. En el caso, por ejemplo, del prólogo que nos escribió María Ariza, que es la directora de la Bolsa de Valores, fue una diosidencia que nos hayamos topado en el camino y que en un elevador literal, fue de película, ¿no? Muy rápido me la topo en un elevador. Obviamente yo la reconocía por la figura que es. Obviamente pues ella no se ve ni quién era yo. Le comento, ¿qué tal, María? Me presento, soy fulano de tal, Ángel, estoy haciendo esto. Me escribes el prólogo. ¿Cuenta con él? O sea, son de esas diosidencias. Yo nunca me imaginé toparme con esta chica, con esta mujer, con María. Se dieron las cosas, pues fue otra diosidencia, ¿no? En el camino. Hoy por hoy mantengo contacto con ella en redes, a nivel personal, digamos, o profesional, digamos. Pero son ese tipo de cosas que Dios quiere que sucedan y por algo van a suceder, ¿no? Lo que es de Dios, y eso no lo podemos quitar. Pues un fuerte aplauso nuevamente para nuestros autores, por favor. Una experiencia de verdad maravillosa el acompañarlos y que este libro haya visto la luz para poder empezar a cumplir su misión. Y aquí pues tenemos un ejemplo de diosidencia, ¿no? Alguien que necesitaba escuchar un mensaje y justamente pasaba casualmente a esta hora en este lugar, por aquí. Y así el libro empieza a cobrar vida propia. En nombre de este equipo que los acompañó en este proyecto y como fe y dando oficialmente testimonio de que ustedes publicaron y presentaron su libro en la feria internacional más importante del mundo, queremos hacerles un obsequio, que ya sé que les debemos el otro porque necesitan ser 2, Lupita, pero por ahora les entregamos la caja de autor publicado en la Feria Internacional del Libro. Detrás un mensaje para ustedes y espero que esto sea un testimonio de este gran proyecto que hoy cobra vida en esta feria y que sea el primer paso de la misión que tienen que cumplir ahora con el libro. Un aplauso de verdad, muchas gracias por su esfuerzo. Lo que sigue es que nos regalen unos minutos, yo sé que tú tienes que correr, como siempre corriendo, pero que nos regalen unos minutos para tomarse una foto con los asistentes, háganle preguntas a nuestros autores y cuando terminen de atender a sus invitados, les pido que nos escriban un mensaje en nuestro muro y se tomen una foto en el libro de la vida de Epic Book. Felicidades, chicos, son autores publicados y lanzando su libro en la Feria Internacional del Libro edición 2025. Gracias.